Son politicón. Las siluetas en la cabina. Sinopsis. Entre vuelos de evacuación, Mark se convierte en testigo de una tragedia que no termina con los disparos. Heridos que susurran nombres, soldados que tiemblan en silencio, espectros que parecen flotar junto a los vivos. La guerra comienza a rozar lo sobrenatural, mientras la delgada frontera entre lo material y lo invisible se vuelve difusa. Al regresar a LZ Albany, la escena era aún más desoladora, si es que eso era posible. El sol del mediodía parecía llorar lágrimas invisibles sobre los árboles rotos. Los equipos de tierra movían los cuerpos con una delicadeza forzada, cada uno un bulto uniforme envuelto en un poncho o una lona improvisada. Eran muchachos que apenas unos días antes habían reído, habían soñado, habían escrito cartas a casa con promesas de un futuro. Ahora eran solo el peso de su ausencia. Algunos yacían con las pupilas fijas, la expresión de asombro petrificada en sus rostros. Otros, desfigurados por la metralla, apenas eran reconocibles como humanos, sus uniformes deshechos, sus botas, aún calzadas, cubiertas de un barro que parecía haberse teñido con su esencia. Las lesiones eran grotescas, abriendo la carne como si se tratara de frutas podridas y revelando la pulpa roja y oscura debajo. El hedor a tejidos quemados se unía al aroma empalagoso y repelente que solo la muerte en la jungla producía, un perfume que se adhería a la ropa, a la piel y, sobre todo, a la memoria. En uno de los claros, un soldado de pie, con el rostro cubierto por una capa de hollín y la mirada perdida, estaba sentado junto a un cuerpo cubierto, la cabeza entre las manos, meciéndose suavemente. Mark, desde la cabina, observó cómo de la figura del soldado parecía emanar un halo tenue, casi imperceptible, una luz azulada que lo envolvía como un velo de tristeza. Como si el dolor mismo lo estuviera iluminando desde dentro. Mark parpadeó, preguntándose si el sol, el cansancio o el surrealismo de la guerra le jugaban una mala pasada. El soldado no se movió mientras cargaban el cuerpo de su camarada, y el halo se desvaneció con la distancia, llevándose consigo la promesa de un consuelo que aún no había llegado. En otro punto, un grupo de soldados, con las manos temblorosas, recogía los restos dispersos de uno de sus compañeros, fragmentos de uniforme y equipo entremezclados con la tierra ensangrentada. Del suelo, Mark sintió que brotaba una melodía tenue y triste, como un lamento silencioso de la tierra misma, una canción que solo el viento, los muertos y, quizá, los que habían sido tocados por la muerte podían oír. Era una nana melancólica, una despedida que los pájaros de la jungla parecían repetir en sus trinos ahogados. Mark sintió un nudo en la garganta, una comprensión súbita de que aquel valle estaba vivo con el espíritu de la pérdida, que cada árbol y cada hoja guardaban el eco de un último aliento. Durante los siguientes días, Mark voló sin descanso, una y otra vez al corazón de Albany, como un caronte moderno sobre un río de sangre. Cada viaje era una inmersión más profunda en el horror. Vio a un joven aferrado a una fotografía arrugada de una mujer que sonreía, una mujer que nunca volvería a ver. Vio manos paralizadas en un último esfuerzo por asirse a la vida, dedos que parecían querer aferrarse al aire. Observó miradas vitrificadas por la hemorragia, fijas en la nada, llevándose consigo el secreto de sus últimos momentos, la última imagen de sus seres queridos o el terror final. Algunos cuerpos estaban tan destrozados que apenas cabían en las camillas improvisadas, y el médico de a bordo, un sargento con canas prematuras, los cubría con mantas con un gesto de dolorosa familiaridad. En uno de sus vuelos, mientras evacuaba a un grupo de heridos graves, Mark sintió una presencia inasible en la cabina. No era uno de los soldados, ni el médico. Era una sensación, un peso invisible que se posó a su lado, tan real como el asiento acolchado bajo él. Al mirar hacia el compartimento de carga, le pareció ver, por un instante fugaz, las formas etéreas de los fallecidos, flotando apenas sobre los cuerpos maltrechos de los sobrevivientes. Como si fueran burbujas de aire ascendiendo, o como si estuvieran escoltando a sus camaradas hacia la luz, susurrándoles palabras de consuelo que solo los moribundos podían escuchar. La visión se disipó tan rápido como llegó, dejándolo con una inquietud profunda y la certeza de que el velo entre los vivos y los muertos era más delgado de lo que la ciencia le había enseñado. La fe de Mark, aunque sacudida por la brutalidad, no se quebró. En cada oración silenciosa sobre el rugido del motor, encontraba un hilo de esperanza, un recordatorio de que incluso en el valle de sombra de muerte, la gracia divina podía manifestarse. Los actos de valentía que presenciaba en tierra, la tenacidad de los heridos aferrándose a la vida, la abnegación de los médicos de combate que desafiaban las balas para llegar a un caído.
Eran destellos de la bondad inherente al espíritu humano, un reflejo tenue de la imagen de Dios en el corazón del caos. Se aferraba a la idea de que, de alguna manera incomprensible, esta tarea era también parte de un propósito mayor, un servicio divino en la más profana de las circunstancias. Nota del autor. Aquí empieza la verdadera confrontación, no contra el enemigo, sino contra lo invisible. El silencio como atmósfera, como premonición, como herida. Es en donde la guerra deja de ser solo física. Empieza a manifestarse como presencia, como herida en el espíritu. Las visiones no son fantasía, son el lenguaje que usa el alma para procesar lo incomprensible. Continuará.